El juicio del Chavo del Ocho, además de ser uno de los episodios más entretenidos, es también muy educativo respecto a temas de defensa judicial, y vamos a analizarlo. Para quien no ha visto este episodio, consiste en un juicio simulado que se realiza en la vecindad contra el Chavo del Ocho, a quien se le acusa de haber atropellado al gato de Kiko con una bicicleta. Cada miembro de la vecindad asume un rol. El profesor Girafales, que es quien organiza todo este juicio, asume el rol de juez. El Chavo viene a ser el acusado, la Chilindrina y Don Ramón son sus abogados defensores, y Kiko es la víctima, y Doña Florinda vendría a ser el fiscal quien acusa. Recordarán ustedes que la semana pasada acordamos celebrar una especie de juicio jurado para determinar si este niño aquí presente, o sea, el Chavo, es culpable o inocente de haber matado el gato de Kiko con la bicicleta. El juicio empieza con la declaración de Kiko, quien en medio de su declaración y ofuscación termina insultando al Chavo. Esto es corregido por el juez, el profesor Girafales. Sin embargo, después el juez también termina insultando al pobre Chavo. Entonces ya venía de regreso muy tranquilamente cuando el menso del Chavo se atravesó con su bicicleta. Porque te advierto que aquí no podrás usar palabras despectivas cuando te refieras al mocoso ese. El Chavo, en medio de su ofuscación, es controlado por Don Ramón, quien evita que infrinja una norma de conducta. En los juicios reales, quien se ofusca, trata mal o intenta golpear o agredir a alguien puede ser sancionado también o detenido, más allá del resultado final del juicio. Aquí me querían. Sin embargo, en medio de su ofuscación, el Chavo termina confesando de que había atropellado al gato de Kiko, señalando que solamente le había pasado las ruedas por encima y no la bicicleta completa. ¿Qué, Chavo? Te pasó con toda la bicicleta por encima. ¡No es cierto! ¡Ah, Chavo! ¡Stop! Es que no es cierto, no le pasé toda la bicicleta por encima, nomás las ruedas. ¡Cállate! La Chilindrina, como abogada defensora, interviene señalando que el Chavo había tenido la diligencia debida, ya que había sonado la bocina. Y acá vemos que se desarrolla el tema del dolo y la culpa. El dolo es la intención que se tiene de realizar o no un hecho delictivo, y la culpa es la negligencia que se tiene cuando se realiza este hecho, es decir, cuando lo comete el delito sin haberlo querido hacer. Sin embargo, si se tiene la diligencia debida de haber tocado la bocina, por ejemplo, como argumenta la Chilindrina, entonces el Chavo no tendría ninguna responsabilidad. Conste que el Chavo acaba de confesar que lo atropelló. Sí, pero Kiko no dijo que Chavo sonó la bocina. No me soné a la vecina, nomás me soné al gato. ¡No! Sin palabras. ¡No, Chavo! Luego el profesor Girafales empieza a preguntar directamente al Chavo y hace una pregunta directa: ¿atropellaste o no atropellaste al gato? A lo que el Chavo señala que sí, efectivamente sí lo atropelló. Sin embargo, en un juicio real, el acusado no está obligado a disculparse. De cualquier manera, Chavo, tú aceptas que atropellaste al gato con la bicicleta. Sí. ¡No! ¡Oh, que sí! ¿Usted por qué se mete en lo que no le importa? Don Ramón empieza a preguntarle al Chavo directamente y acá viene lo interesante, porque se vienen a desarrollar las causas eximentes de responsabilidad. ¿Qué es esto? Son figuras legales que en la mayoría de países se tienen establecidas, argumentando de que quien comete un delito bajo estas circunstancias especiales o causas eximentes de responsabilidad no es responsable de estos delitos. Algunas de las causas más conocidas son, por ejemplo, la legítima defensa. Cuando uno actúa en defensa propia, no es responsable de lo que pueda pasar. El miedo insuperable. Cuando actúo por un miedo insuperable, no me controlo, me salgo a decir lo que se suele argumentar. Esto viene a ser una eximente responsabilidad. La fuerza física irresistible también. Cuando, por ejemplo, hay una persona al borde de un precipicio, es el ejemplo típico. Yo estoy pasando al costado y viene alguien y me empuja, y producto de ese empuje, yo termino empujando también a la persona que cae al precipicio. Yo no soy el responsable, sino quien me empujó. El estado de necesidad, que es cuando hay una situación muy compleja en la cual yo tengo que actuar de esta manera para poder preservar mi vida, en la vida de otra persona cercana, por ejemplo, y por esta situación yo termino hiriendo, lastimando o cometiendo un delito. En este caso, por estado de necesidad, también estoy exento de responsabilidad. Pero lo atropelló por miedo. No, ¿cuál miedo? Cállate, tú, cállate. Chilindrina, ¿qué le hizo el gato al Chavo antes de salir de la vecindad? Lo mordió. Y 10 minutos después. Lo volvió a morder. Y 5 minutos después. Lo volvió a morder. ¿Cómo se llama eso? Remordimiento. ¿Qué? Acá vemos que se enfatiza primero de que el Chavo actuó por el miedo insuperable, el miedo que le tenía al gato al supuestamente haberlo mordido o arañado. Sin embargo, acá la Chilindrina comete un error, ya que inculpa a Don Ramón de haberla instruido para decir las cosas de esa manera. Esto en un juicio real podría acarrear una sanción severa al abogado. Me olvidó lo que tú me dijiste que dijera. Al final, el Chavo argumenta y da su testimonio
y explica por qué atropelló al gato. Y efectivamente acá se configura también un eximente de responsabilidad, que es el estado de necesidad. El chavo estaba manejando la bicicleta y tuvo que esquivar a una persona, a un hombre que estaba viendo a una mujer muy bonita, según el chavo. Y por eso es que termina atropellando al gato. El profesor Girafales lo excluye totalmente y declara inocente al chavo inmediatamente. Entonces atropellé al gato por esquivar al señor que estaba como menso en la calle viendo a la señora bonita. ¿Les digo quién era ese señor? No, no hace falta, no hace falta. Podemos ver que el profesor Girafales conocía las causas de eximente de responsabilidad y en este caso se aplicaba el estado de necesidad. El chavo tuvo que esquivar a la persona y por eso es que no es responsable del atropellamiento del gato. Conocía de derecho el profesor Girafales. Muy interesante este caso. No quiere que... Declaro inocente al chavo y se cierra el caso. ¡Inocente!